Durante siglos, la sexualidad ha sido cargada de significados, culpas y restricciones, tanto por las religiones como por las nuevas corrientes espirituales. Nos han dicho cómo debemos vivirla, que está bien y que está mal, y, si lo aceptamos, terminamos entregando el control de nuestra mente y nuestra libertad. Pero, ¿es posible mirar todo esto con claridad? ¿Es posible despojarnos de los condicionamientos y descubrir la sexualidad como lo que es, sin adornos, sin miedos, sin métodos? En este video, exploraremos juntos la conexión entre sexualidad, espiritualidad y libertad. Desmantelaremos los mitos, las trampas del ego y las narrativas que nos han condicionado para abrir la puerta a una comprensión más profunda y liberadora. Acompáñanos en este viaje hacia la comprensión, la verdad y, sobre todo, hacia la libertad. Comencemos. Cuando controlan tu sexualidad, ya han tomado tu mente. Hay temas que, aunque profundamente humanos, han sido cargados de tabúes, miedos y creencias durante siglos. La sexualidad es uno de ellos. Es algo tan natural, tan inherente a la vida, pero también algo que se ha convertido en el centro de reglas, dogmas y expectativas, tanto en las tradiciones religiosas como en las nuevas corrientes espirituales. Y cuando combinamos la sexualidad con la espiritualidad, entramos en un terreno aún más delicado, donde las ideas sobre lo que debería ser o lo que no debería ser han moldeado nuestras mentes de formas que a veces ni siquiera comprendemos. Se nos ha dicho que el sexo es sagrado o que es pecaminoso, que debemos controlarlo para alcanzar la iluminación o que debemos usarlo como una herramienta para manifestar deseos. Pero, ¿alguna vez hemos detenido nuestra mente y nos hemos preguntado si todo esto tiene sentido? Este no es un tema fácil. No lo es, porque tocar la sexualidad es tocar una parte íntima de nuestra humanidad, una parte que ha sido controlada, condicionada y cargada de significados que no siempre vienen de nosotros. Pero aquí no estamos para imponer respuestas. No estamos para decirte qué hacer o cómo vivir. Todo lo contrario. Este espacio es una invitación a mirar con atención, con claridad, con honestidad. Quiero plantear contigo algunas preguntas fundamentales. ¿Por qué la sexualidad y la espiritualidad han estado tan entrelazadas en la historia humana? ¿Qué hay detrás de las reglas que nos dicen cómo vivir nuestra sexualidad? Y sobre todo, ¿es posible vivirla libremente, sin cargas ni condicionamientos tal como es? La intención no es derribar una creencia para reemplazarla con otra. No es ofrecerte una nueva guía, un nuevo método, ni siquiera una nueva perspectiva. Es simplemente observar juntos cómo hemos llegado a ver la sexualidad como algo que debe ser transformado, utilizado o temido. Porque cuando miramos con claridad, sin prejuicios, sin expectativas, algo extraordinario sucede. Las cargas desaparecen y lo que queda es una libertad que no necesita justificación ni permiso. Si miramos hacia el principio, antes de las ciudades, los templos y las escrituras sagradas, encontramos al hombre primitivo, a nuestros ancestros que vivieron mucho antes de que existieran palabras como pecado o virtud. Para ellos, la sexualidad no era un problema que resolver ni un acto que justificar. Era simplemente parte de la vida. Como comer, como dormir, como respirar. El deseo y el acto sexual eran expresiones naturales de su existencia, libres de juicios, libres de significado. Vivían en un mundo donde no había reglas morales sobre el sexo, porque no había necesidad de ellas. Nadie les dijo que el placer era peligroso o que el cuerpo debía ser temido. No existía el concepto de pecado, ni la idea de que el sexo debía ser controlado para alcanzar un propósito mayor. Era la naturaleza misma actuando a través de ellos. Pero cuando surgieron las primeras civilizaciones, algo cambió. Con la agricultura, las ciudades y las jerarquías sociales, llegaron las primeras reglas. Las sociedades comenzaron a organizarse, y con esa organización vino la necesidad de controlar. Controlar el cuerpo, controlar el deseo, controlar la sexualidad. Y para controlar, se impusieron significados. En Mesopotamia, Egipto y otras culturas antiguas, la sexualidad todavía conservaba algo de su conexión con la vida, con lo sagrado entendido como un todo. Pero incluso ahí empezó a ser ritualizada, codificada, convertida en un medio para conectar con los dioses o garantizar la fertilidad de la tierra.
ya no era solo la vida expresándose, empezaba a ser moldeada por las creencias humanas. Y luego llegaron las religiones patriarcales, y con ellas, la moralidad. El sexo dejó de ser algo natural para convertirse en algo que debía ser vigilado, regulado. Se nos dijo que el placer era peligroso, que el cuerpo era una fuente de pecado y que el deseo debía ser reprimido. Así nació la culpa, una culpa que no era inherente al acto sexual, sino que fue creada por las historias que nos contaron, repetidas generación tras generación. Incluso las tradiciones que parecen más liberadoras, como el Tantra o el Taoísmo, han cargado la sexualidad con significados y propósitos. Nos dicen que el sexo puede ser una vía para trascender, o que conservar la energía sexual nos acerca a la longevidad y al poder espiritual. Pero, ¿es eso realmente libertad? Si la sexualidad se convierte en un medio para obtener algo, ¿no estamos todavía atrapados en la misma estructura de deseo y recompensa? Y hoy, en nuestra era moderna, la espiritualidad New Age ha añadido nuevos significados. El sexo como herramienta de manifestación, el sexo como acto sagrado. Pero, ¿no es esto también un condicionamiento? Nos movemos de una creencia a otra, de un dogma antiguo a uno contemporáneo, y seguimos cargando la sexualidad con significados que nunca necesitó. ¿Es posible dejar todo eso atrás? ¿Es posible mirar la sexualidad sin el peso de la historia, sin las reglas que nos han impuesto, y simplemente verla como lo que es? Una parte de la vida, ni más ni menos importante que respirar o sentir el viento en la cara. Porque mientras carguemos la sexualidad con significados, seguimos atrapados en la misma red, una red tejida no por la naturaleza, sino por nuestras mentes condicionadas. La mente humana, con su constante necesidad de buscar, transformar y controlar, ha encontrado en la espiritualidad un terreno fértil para perpetuar sus juegos. Este buscador incansable, al que solemos llamar ego, no descansa. Siempre quiere algo, trascendencia, poder, iluminación o simplemente una idea de superioridad. Y la sexualidad, siendo una fuerza tan fundamental en nuestra experiencia humana, no escapa de su manipulación. El ego es un maestro del disfraz. Puede vestirse de buscador espiritual, de puritano moralista o incluso de libertino iluminado. Y en cada uno de estos disfraces, utiliza la sexualidad para perpetuar su propia importancia. Nos dice, usa el sexo para trascender o controla tu energía sexual para manifestar. Pero si miramos de cerca, detrás de estas palabras siempre está el mismo impulso: obtener algo, ganar algo, ser algo más. Pensemos en la idea de usar la sexualidad para trascender. Suena elevado, casi poético, pero ¿quién dentro de nosotros quiere trascender? ¿Qué busca realmente ese yo que quiere usar el sexo como una herramienta espiritual? Si somos honestos, veremos que es el mismo ego, el mismo buscador que dice: no soy suficiente tal como soy, necesito alcanzar algo más. Y mientras ese buscador exista, mientras exista un yo que quiere transformar la sexualidad en algo más grande, seguimos atrapados en la dualidad. Porque el acto de buscar ya es una división, el yo que busca y aquello que quiere alcanzar. Entonces, ¿puede el sexo realmente llevarnos más allá de la dualidad si es usado como una vía para algo? El ego también nos dice que debemos controlar nuestra energía sexual, que es limitada, preciosa, y que debe ser conservada para fines superiores. Pero aquí hay algo importante que observar. El control siempre viene del miedo. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a lo que podría pasar si no seguimos las reglas. Y mientras haya miedo, ¿puede haber libertad? Incluso cuando idealizamos la sexualidad como un acto sagrado o como una herramienta de manifestación, el ego está presente. Nos seduce con la idea de que al practicar cierto tipo de sexo, desbloquearemos estados superiores, atraeremos lo que deseamos o conectaremos con lo divino. Pero, ¿no es esto también una transacción? ¿No es el mismo viejo yo queriendo algo, negociando con la vida? La verdadera trampa del ego no está en las creencias específicas, sino en la lógica detrás de ellas. Haz esto para obtener aquello. Y esa lógica, aunque se disfrace de espiritualidad, sigue siendo la misma estructura que nos mantiene atrapados. Entonces, ¿qué pasa si dejamos de negociar? ¿Qué pasa si soltamos todas las ideas sobre la sexualidad, sobre lo que debería ser o para qué debería servir? Tal vez, cuando dejamos de buscar algo más allá,
lo que encontramos es lo que siempre estuvo aquí. La sexualidad como una expresión de la vida, libre, completa, sin necesidad de ser transformada ni controlada. Y al ver esto con claridad, sin lucha, sin condena, nos damos cuenta de algo fundamental. No hay nada que alcanzar, porque ya somos libres. Es el buscador el que nos mantiene atrapados, no la sexualidad. La verdadera libertad no está en usar el sexo para algo, sino en vivirlo tal como es, sin cargas, sin significados, sin buscar nada más. Pero no es solo el ego individual el que manipula la sexualidad. También hay un ego colectivo, un sistema de poder que ha utilizado la sexualidad como una herramienta para controlar. Esto no es una coincidencia. Controlar la sexualidad siempre ha sido una forma de controlar a las personas, porque nuestra relación con el sexo toca algo profundamente íntimo, algo que define cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vivimos nuestra libertad. Las instituciones políticas y religiosas lo entendieron desde el principio. Crear reglas estrictas sobre el sexo, establecer qué es aceptable y qué no, quién puede y quién no puede vivirlo libremente, no solo moldeó nuestras mentes, sino que creó una forma de poder. Porque cuando cargas algo tan humano como el deseo con culpa, vergüenza y miedo, creas dependencia. Dependencia hacia los que tienen las respuestas, hacia los que dicen lo que es bueno y lo que es malo. Y es aquí donde entra el impacto psicológico. La represión sexual, lejos de ser un camino hacia la pureza o la iluminación, suele generar conflictos internos, ansiedad, vergüenza, desconexión. Nos fragmenta, nos divide entre lo que deseamos y lo que creemos que debemos ser. Es una lucha constante que, en lugar de elevarnos, nos hunde en un ciclo de culpa y autocondena. Pero, ¿qué pasa cuando dejamos de reprimirnos? ¿Qué ocurre cuando nos permitimos vivir la sexualidad libremente, sin cargarla de significados ni miedos? La psicología muestra que las personas que tienen una relación sana con su sexualidad tienden a ser más equilibradas emocionalmente, más creativas, más conectadas con su entorno. Porque el placer, lejos de ser un enemigo, es una parte integral de la vida. También está la idea de que la abstinencia aumenta el poder espiritual. Si bien la abstinencia puede ser una elección personal válida, imponerla como dogma refuerza una lógica de control y miedo. Si no hago esto, perderé algo. Si me abstengo, ganaré algo. Pero este miedo no nos libera. Nos encierra en la misma lógica de ganancia y pérdida que hemos estado desmantelando. La verdad es que no hay evidencia de que la abstinencia conduzca a un estado espiritual superior. Lo que realmente potencia nuestra claridad mental y emocional no es la represión, sino la ausencia de conflicto interno. Cuando vivimos nuestra sexualidad sin culpa ni expectativas, el cuerpo y la mente se alinean en un estado natural de equilibrio. Y finalmente, está la narrativa moderna que dice que el control de la energía sexual es esencial para la manifestación. Es una idea que seduce, porque promete poder, control sobre la realidad, pero ¿qué ocurre dentro de nosotros cuando intentamos controlar nuestra sexualidad? Surge la tensión, el miedo, el esfuerzo constante por hacerlo bien. ¿Es eso libertad? La manifestación, si es que podemos hablar de ella, no tiene nada que ver con la represión del cuerpo. Tiene que ver con la claridad, con una mente libre de miedo, de apego, de conflicto. Y esa claridad no se logra controlando, sino soltando. No luchando contra nuestra naturaleza, sino aceptándola plenamente. Entonces, ¿qué pasaría si soltáramos todas estas ideas? ¿Qué pasaría si viviéramos nuestra sexualidad tal como es, sin cargas, sin significados impuestos, sin miedo? Tal vez descubriríamos algo extraordinario, que no hay nada roto, nada que transformar, nada que alcanzar. Solo una vida que puede ser vivida en plenitud cuando dejamos de buscar controlar lo que no necesita ser controlado. En nuestra exploración hasta ahora, hemos visto cómo la sexualidad ha sido moldeada por historias, creencias y estructuras de poder. Pero muchas de estas ideas persisten hoy en día, tanto en tradiciones antiguas como en las nuevas corrientes espirituales. Se nos presentan como verdades universales, como caminos hacia algo superior. Pero, si las miramos con atención, si las observamos sin miedo, vemos que tal vez no sean más que construcciones,
narrativas que han condicionado nuestra relación con algo que no necesita ser explicado ni transformado. Tomemos, por ejemplo, la idea de que la masturbación desperdicia energía creativa. Este mito, repetido en muchas tradiciones, nos dice que cada orgasmo es una pérdida, que estamos drenando nuestra vitalidad. Pero si observamos esto desde el cuerpo, desde la vida misma, ¿es eso cierto? La biología nos dice que el cuerpo humano regenera constantemente lo que algunos llaman energía sexual. No hay pérdida. Lo que ocurre es renovación, equilibrio. Entonces, ¿por qué persiste esta creencia? Porque detrás de ella hay una idea más profunda, la de temer al placer, la de desconfiar del cuerpo. Y ese temor no es natural, fue enseñado. ¿Qué pasa si soltamos esa idea? ¿Qué ocurre cuando vemos que el placer no es un enemigo, sino una parte integral de la vida? Tal vez nos damos cuenta de que la energía creativa no se pierde con el sexo. Al contrario, puede ser amplificada cuando vivimos nuestra sexualidad sin culpa, sin conflicto. También está la narrativa de que el sexo solo debe ser para procrear. Una idea que ha sido promovida por muchas religiones, diciendo que el placer sexual es algo peligroso, algo que debe ser regulado y limitado. Pero, ¿es esto coherente con nuestra naturaleza? Si el sexo fuera solo para procrear, ¿por qué el cuerpo está diseñado para disfrutarlo, incluso cuando no hay intención de tener hijos? El placer es una función natural. Limitarlo a un propósito externo no es liberación, es control. Y aquí surge una pregunta importante. ¿Quién se beneficia de estas ideas? ¿A quién le sirve que veamos el sexo como algo que debe ser restringido, regulado? Estas narrativas no liberan, refuerzan una dependencia hacia los que dicen tener las respuestas. Luego está la creencia de que la abstinencia aumenta el poder espiritual, una idea que ha seducido a muchos buscadores, prometiendo pureza, conexión divina. Pero si miramos con atención, ¿qué es la abstinencia cuando no surge de una elección libre, sino de una imposición? Es una lucha contra uno mismo, y esa lucha no nos acerca a nada superior, solo refuerza el miedo al cuerpo, al deseo, a la vida. ¿Quién dentro de nosotros quiere abstenerse? ¿Y por qué? Si ese impulso viene del miedo, del deseo de ser mejor, de alcanzar algo, ¿no es el mismo ego buscando otra forma de afirmarse? La verdadera espiritualidad no necesita que rechacemos nada, no necesita que nos dividamos entre lo puro y lo impuro. Solo pide que vivamos la vida tal como es, sin conflicto. Y finalmente, tenemos la idea de que el sexo tántrico lleva a la trascendencia, una interpretación moderna del Tantra que promete estados elevados, iluminación. Pero aquí hay algo que observar. Si usamos la sexualidad para trascender, ¿no estamos también atrapados en una lógica de ganancia? El Tantra original no tenía metas, era una aceptación total de la vida, pero cuando lo convertimos en un método, en un medio para alcanzar algo, estamos nuevamente en la trampa del ego. Entonces, ¿qué pasa si dejamos de buscar trascendencia en el sexo? ¿Qué ocurre si lo vivimos como lo que es, sin adornos, sin significados impuestos? Tal vez descubramos que la verdadera libertad no está en lo que hacemos o no hacemos, sino en cómo lo vivimos. Porque al final, todas estas creencias, la culpa por el placer, la restricción del deseo, el uso del sexo como herramienta, comparten algo en común. Cargan a la sexualidad con un peso que no necesita. La sexualidad, como cualquier otra expresión de la vida, ya es completa. No necesita ser elevada ni restringida, solo vivida. Y cuando soltamos las narrativas, cuando vemos estas creencias como lo que son, no como verdades, sino como ideas que nos han condicionado, algo se disuelve. La carga desaparece, y lo que queda es la posibilidad de vivir, de experimentar, sin miedo, sin culpa, y sin buscar algo más allá de lo que ya es. Después de todo lo que hemos explorado, surge una pregunta inevitable. ¿Qué es la sexualidad cuando dejamos a un lado las creencias, los significados, los métodos y los condicionamientos? ¿Qué queda cuando soltamos todo eso? Lo que queda es algo tan simple que muchas veces lo pasamos por alto. La sexualidad es una parte de la vida, ni más ni menos importante que respirar,
que sentir el sol en la piel, que escuchar el murmullo del agua. Es un flujo natural, una expresión de lo que somos, sin necesidad de adornos ni justificaciones. Cuando observamos esto, vemos que el problema nunca estuvo en la sexualidad, sino en las historias que le hemos impuesto. Historias que dicen que es sagrada o profana, que debe ser controlada o transformada, que es un medio para alcanzar algo. Pero la sexualidad no necesita nada de eso. Ya es completa en sí misma. Pensemos en cómo sería vivirla sin cargas, sin miedo, sin culpa, sin la idea de que debemos hacer algo con ella. Simplemente dejar que sea lo que es, como lo haríamos con cualquier otra experiencia humana. ¿Qué ocurre cuando dejamos de intentar usar el sexo para trascender, para manifestar, para ganar algo? Tal vez descubrimos que no hay nada que ganar, porque no hay nada que falta. La verdadera libertad no está en convertir la sexualidad en algo especial, ni en reprimirla para alcanzar un ideal. Está en verla como una parte natural de la vida, sin dividirla en lo alto y lo bajo, lo puro y lo impuro, porque esas divisiones solo existen en la mente. Cuando soltamos esas divisiones, desaparece la lucha. Ya no estamos intentando ser más espirituales o más puros, solo estamos viviendo, y en esa simplicidad hay algo profundamente liberador. Tal vez te preguntes, ¿pero no debería la sexualidad tener un propósito? ¿No debería significar algo más? Pero aquí hay algo importante. El significado solo es necesario cuando no aceptamos las cosas como son, cuando estamos buscando algo, tratando de llenar un vacío. Pero cuando vemos que no hay vacío, que no hay nada que alcanzar, entonces la sexualidad no necesita propósito, solo necesita ser vivida. Y cuando la vivimos de esa manera, algo extraordinario ocurre. Dejamos de cargarla con expectativas, dejamos de sentir culpa, dejamos de buscar algo que nunca estuvo perdido. Y lo que queda es una relación con la sexualidad que no necesita ser explicada. Una relación que simplemente es libre, como lo es todo en la vida cuando dejamos de intentar controlarla. La sexualidad no necesita ser elevada ni negada. No necesita ser algo que usamos para alcanzar un fin. Ya es completa, como cualquier otra expresión de la vida. Y cuando la vivimos así, sin miedo, sin culpa, sin metas, descubrimos que no hay nada más espiritual que estar vivos, aquí y ahora, tal como somos. Está el poder del universo en ti. Astrología, tarot, canalizaciones, cosmosutras, sabiduría estelar, ceremonias, espiritualidad cuántica, documentales inspiradores, fenómenos paranormales, meditación, podcasts, el poder de la manifestación. Eso y mucho más, aquí, en Conciencia Estelar del siglo XXI. Suscríbete y únete a nuestra comunidad para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos inspiradores.